Voy a intentar que tanto Eduardo Chillida como mi padre hablen por sus propios textos, con lo que ellos decían de sí mismos y de lo que hacían juntos. Y entonces yo creo que eso es la mejor manera de poder entender realmente lo que ellos pensaban. La primera texto que os he traído aquí es el texto que escribió Eduardo Chillida a la muerte de mi padre en el año 2000, ¿no? Bueno, pues aquí un poco Eduardo reconoce que realmente pues, juntos abrieron un camino, ¿no? Hubo una relación y en esa relación, que quizá yo es lo que más me importaría apuntar aquí, ¿no? Es decir, una relación profunda, no es una relación superficial de un ingeniero con un artista, sino de una manera de entender los materiales, luego vamos a ver algún texto más, y de cómo uno al otro se pueden abrir distintos nuevos ámbitos, y de hecho, bueno, pues lo que Eduardo dice es que gracias a que pudieron establecer esa colaboración, él pudo entrar en el mundo de las estructuras, en las esculturas de hormigón, ¿no? Se conocieron con motivo del Museo al Aire Libre, de hecho les presentó Eusebio Sempere, y ahí empezó todo, ¿no? Entonces es Eusebio Sempere el que arranca el museo, el que contacta con los artistas. Mi padre estaba muy metido en ese mundo también, y entonces pues consiguen, ahora veremos alguna foto, pero consiguen hacer algo absolutamente inimaginable en aquella época, ¿no? De hecho los puentes mi padre los proyectaba con maquetas, como los arquitectos, no como los ingenieros que lo hacían solo con planos, ¿no? Y aquí pues vemos el primer modelo de lo que podría ser esto, ¿no? Entonces, tenemos que recordar lo que se construía a finales de los 60 y principios de los 70. Esto es un puente que está en Madrid, que le llamamos el Scalestric de Atocha, que acabó siendo demolido. En aquel momento, bueno, pues los ingenieros lo único que pensaban es que las cosas tenían que ser funcionales y no daban ninguna atención a que un poco de atención más, un poco de diseño más era muy interesante y que se podían lograr mejores cosas. Bueno, pues puro funcionalismo, ¿no? Este puente acabó siendo demolido años más tarde, porque el público, es decir, la opinión pública, lo consideró insoportable, la intrusión en la visión, en la vida ciudadana, la fealdad que tiene, etcétera, etcétera. Bien, entonces este sería quizá un exponente de la normalidad, ¿no? A finales de los 60, principios de los 70, empieza a haber concursos para hacer puentes nuevos en Madrid. Entonces, uno de los primeros concursos es el puente de Cuatro Caminos, que es un puente que gana un ingeniero entonces en su cumbre, que es Carlos Fernández Casado. A este concurso se presentó mi padre y quedó segundo con este dibujo. Entonces, en el siguiente concurso que hubo, fue el puente de Juan Bravo con Eduardo Dato, que es este de aquí, y ahí quedaron él y Julio Martínez Calzón primeros, y quedó segundo Carlos Fernández Casado. Entonces, este puente, no solo un puente que desde el punto de vista técnico os contaré algunas cosas así como pinceladas, pero tiene una importancia muy grande porque trata la ciudad, incorpora valores artísticos en la ciudad, pero no solo artísticos, sino urbanos, luego vamos a ver algo más, ¿no? Pero tampoco me quiero extender demasiado en los puentes, ¿no? Entonces, el decir que además de la funcionalidad puede haber belleza, en el que no tenemos que estar obligados a elegir entre una cosa estética y una cosa funcional. Yo creo que esto es un tema que yo en aquel momento yo creo que era revolucionario, ¿no? Como era un ingeniero bastante atípico, que le gustaba el arte, le gustaba la poesía, el teatro, tenía digamos, una visión más global de lo que es la ingeniería, ¿no? Aquí veis un ejemplo del diseño de una pila, con digamos, un diseño muy rompedor, muy clásico. Lo comparáis con el puente que hemos visto de Cuatro Caminos, que era un puente, digamos, desde el punto de vista técnico muy avanzado en la época, pues no tiene nada que ver, parece arquitectura, ¿no? Es una pila clásica, ¿no? Parece clásica. Y entonces veis distintos colores, pilas de hormigón blanco, no se hacía hormigón blanco en las obras de ingeniería civil en aquel momento. Las vigas portantes, los cajones son marrones porque son acero corten, es un acero que no se oxida, vamos, se oxida una vez y ya no se vuelve a oxidar, no hay que pintarlo. Y aquí veis
bueno, pues el espacio interior es un espacio que recupera el espacio del puente para la ciudadanía y en el que se plantea, de acuerdo con Eusebio Sempere, pues el Museo de Escultura para dignificar ese espacio y darle una funcionalidad urbana y una funcionalidad estética, ¿no? Lo importante es el espacio y la relación con los artistas, ¿no? Todos estos artistas regalaron sus esculturas para el museo, nadie cobró nada por las esculturas, entonces fue como una reivindicación en su momento, ¿no? Entonces Miró dijo que regalaría su escultura en el momento que se colgara la de Chillida, y hasta que no se colgó pues no vino la inauguración, ¿no? Y aquí están pues Eusebio con mi padre. Fijaos, un poco, voy a ir un pelín para atrás. Aquí veis todas unas pilas muy exestas, muy clásicas, y cuando vamos a la zona superior, donde se generan una especie de zonas urbanas, plazas, cambia la tipología precisamente para generar ese espacio urbano. Lo veis aquí un poco, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, que no está tratado como una mera obra de ingeniería, sino que está tratado como algo más. Bien. En realidad se llama Lugar de Encuentros 3, porque es la tercera versión de esa escultura que se hizo. Pues dice, ¿no? El tema de esa escultura, la llamada Sirena Varada, que sabéis que se llama Lugar de Encuentros 3, era una batalla irracional, aparentemente irracional, contra la gravedad. Y era la gran batalla que ocurre en la vertical, entre las fuerzas que bajan y las fuerzas que suben, la misma batalla que existe entre las líneas curvas, entre lo centrípeto y lo centrífugo, entre la convexidad y la concavidad. Esta es otra de las esculturas, no he traído fotos de todas. Esta escultura, cuando esta escultura está en Barcelona, también se colgó. Bien, entonces estas esculturas, pues hay que hormigonarlas, luego vamos a ver más cosas, ¿no? Entonces cuando haces algo de hormigón, pues tiene unos encofrados. Entonces dice Eduardo, ¿no? Es decir, claro, dice, por eso cuando digo que estoy trabajando con hormigón, no digo, tú estás loco, claro, el hormigón entonces, ¿qué significaba el hormigón en los 70? El hormigón como tal era un material amorfo, un material que no tenía ninguna calidad, ¿no? Entonces vamos a ver cómo pasamos de ese material a un material que tenga cualidades internas, intrínsecas, y eso parte de esa relación, ¿no? Entre un escultor y un ingeniero que tiene una intención no solo de verter ahí un material y hacer unos cálculos y poner unos hierros, sino de hacer una investigación real sobre ese material, ¿no? Fíjate lo que dice, yo suelo pensar que a lo mejor lo que ha pasado con el hormigón es que ha sido utilizado y no ha sido amado. Muy poca gente habrá amado el hormigón como materia que tiene algo que decir por ella misma, por sus propias leyes, por su propia estructura. Es decir, es intentar comprender el material dentro de sí mismo, no simplemente como un medio o como un uso. ¿Vale? Entonces hay mucha gente que participa. Hay muchas personas, muchos técnicos, encofradores, gente que pone la ferralla, hormigón, es decir, hay muchas personas que participan en todo el proceso, y al final, bueno, pues está en la mente de un artista, en el fondo, y todos los demás pues son personas que están alrededor, pero que tienen que ayudar a ese artista a comprender el material. Y muy interesante de Eduardo es que no se limitaba a hacer una maqueta y hágamelo usted a escala grande, no, se implicaba en todas las fases del proceso, desde el principio hasta el final, ¿no? Dice, eso tiene el hormigón, creo yo, aunque queda bloqueado después en un punto, es decir, cuando endurece, pero guarda un recuerdo de que allí ha habido una presión, no sé, una batalla. Es decir, es impresionante el conocimiento del material y el conocimiento, esa sensación de que ha habido esa gran tensión entre un fluido que ha sido y que es un fluido que pesa 2,4 toneladas por metro cúbico, es decir, es 2,5 veces lo que pesa el agua, y que provoca esas fuerzas que en un momento se detienen, pero él dice, queda ahí, esa tensión está ahí, ¿no? Bueno, gran artista. Bueno, pues os he sacado aquí alguna imagen, esta es de la casa de Goethe, que es una estructura que está en Frankfurt, que ahora veremos algunas imágenes más, donde se ve que es la forma, ¿no? Primero es la forma, el hueco, él entiende que con ese hueco hay que hacer ese encofrado, ese hueco que es ese espacio interior, ese espacio interior se puede ver bastante complicado, es decir, técnicamente es bastante complicado también, y que poco a poco hay que introducirle unas armaduras, esa ferralla, para que ese hormigón
se pueda mover y pueda aguantar sus propios pesos y sus movimientos, ¿no? Con realmente un proceso tremendamente artesanal, ¿no? Tremendamente artesanal. Es decir, es gracias a ese diálogo, gracias al que se ha podido dar ese salto tanto por el artista como lo que ha podido aportar el ingeniero conocedor del material en otra dimensión. Luego vamos a ver algunos textos de mi padre. Y vemos esa escultura como poco a poco pues le vas quitando esas tablillas que hemos visto y va apareciendo por detrás ese hormigón, que no se queda así, que luego va tratado. ¿Vale? Y esta escultura en particular se hormigonó en Madrid y se llevó en camión hasta Frankfurt y allí se montó en un parque justo en el centro financiero de Europa, lo pagó un banco, y vemos que en todo el proceso pues están los dos autores, ¿no?, de esta colaboración, ¿no? Y al final está en el centro financiero de Frankfurt, ¿no? Bien, este es el Guernica que hemos visto antes. Estamos hablando de grandes esculturas. Poco a poco, bueno, pues digamos que fue evolucionando el trabajo de Eduardo con los hormigones, pero intentar siempre entender la escala y entender todo. Él siempre, por supuesto, trabajaba siempre a escala más pequeña, pero luego era fundamental tener una escultura a escala real antes de poder hacerla. Eduardo fue miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, y cuando ingresó, mi padre también fue miembro de la Academia. Cuando ingresa un académico en la Academia, pues hay un discurso del que ingresa y hay una contestación. Entonces os voy a traer unas frases del discurso de Eduardo de ingreso en la Academia, que son como un gran artista hizo un discurso que no era un discurso, que eran preguntas, que eran ideas, y he escaneado algunas de los dibujos que tenía en ese discurso, ¿no? ¿Qué clase de espacio hace posibles los límites en el mundo del espíritu? ¿No son la construcción y la poesía componentes esenciales de todas las artes? Desde el espacio con su hermano el tiempo, bajo la gravedad insistente, sintiendo la materia como un espacio más lento, me pregunto con asombro sobre lo que no sé. El del ángulo de 90 grados admite con dificultad el diálogo con otros ángulos. Solo dialoga con ángulos rectos. Por el contrario, los ángulos entre 88 y 93 grados son más tolerantes y su uso enriquece el diálogo espacial. ¿No son, por otra parte, los 90 grados una simplificación de algo muy serio, muy vivo, de nuestra propia verticalidad? Hay textos de mi padre hablando del ángulo de 90, y dice, cuando se puso a hacer su escultura, oye, es que no tienes aquí un ángulo recto, un ingeniero coge la escuadra, el cartabón, y dice, ¿qué pasa? Que aquí no hay nada, ¿no? Y dice, no, es que ¿no? Le sentía inquieto tener un ángulo recto, ¿no? Entonces es un tema interesante, ¿no? Y esta es la contestación, ¿no? Es una contestación de un ingeniero especial, pero de un ingeniero, ¿no? Como podemos ver, ¿no? Es decir, no es el artista, ¿no? Ayudar a Eduardo a colaborar con él en la realización de sus grandes esculturas de hormigones tan diferentes y misteriosas me ha enseñado, por ejemplo, que las leyes y propiedades del hormigón son más complejas que los que suponen las normas y los prontuarios, y me ha acercado a través del ejemplo a esa ingeniería aún no corrompida en su aire esencial, a la que todavía sigo aspirando. Es decir, son dos personas que intentan mirar un paso adelante. Si hubiera encontrado con otro ingeniero que le dice, no, mira, el hormigón es esto y ahí estás, y yo te hago el encofrado, tal. No es eso, es algo más. Aquí os traigo un ejemplo de algún tipo de hormigón que se utilizó. Llegaron a utilizar aditivos que no se pueden utilizar y adiciones metálicas que no se pueden utilizar en estructuras. Ahí tenéis virutas de fundición, cementos especiales, mezclas raras, para conseguir lo que ellos querían, que es una textura, un hormigón que no sea un hormigón estándar, un hormigón que tenga unas características especiales. Esta es uno de los lugares de encuentro de las primeras que se hicieron, porque ya sabéis que la que está colgada en Madrid es la tercera, las otras están en otros sitios, en Barcelona, en otros sitios. Podéis ver pues qué jóvenes estaban, ¿no? Y bueno, pues el resultado final, ¿no? Es decir, que dista mucho de la perfección de un encofrado, sino de la búsqueda de los acabados, ¿no? De buscar algo que transmita y que dé algo más, ¿no? Ellos se conocen en el Museo de la Castellana. Entonces, bueno, pues a partir de ahí empiezan a colaborar, ¿no? Es decir, pero
Vamos a ver, el diseño es del artista, el diseño es de Chillida, ¿eh? En lo que colabora mi padre con él es en que él pueda realmente llegar a comprender el material de otra manera, ¿no? Es decir, comprender ese hormigón no como un hormigón gris, plano y que no aporta nada, sino porque se producen muchas investigaciones, llegan a hacer miles de pruebas. Si yo cambio los distintos materiales, obtengo distintas soluciones. Si cambio el cemento gris por uno blanco, si cambio las piedras normales por unas de color rosa, si el acabado en vez de un encofrado liso le hago un tratamiento superficial, obtengo distintas soluciones. Y ese conocimiento del material es el que aportó mi padre a Eduardo para que él pudiera hacer sus propias esculturas. Las esculturas son del artista, es evidente, ¿no? Pero el llegar a conocer ese material, llegar a establecer ese diálogo de respeto mutuo, cada uno en su lugar, esa es la clave que aporta un paso más a lo que Eduardo a partir de ese momento es capaz de hacer. Bueno, y por final dice, el caso de Chillida es muy revelador, es un hombre que se ha aproximado a la ingeniería con la prudencia, la grandeza y la profundidad que le caracterizan. Yo he aprendido más del hormigón trabajando a su lado que durante 20 años de profesión, casi siempre monótona y poco creativa.